Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Data Translation and Storytelling. Ahora vamos a centrarnos en esta nueva unidad que tiene que ver con la parte más de estructura narrativa, de cómo ir contando la historia. Ya hemos visto en sesiones previas un poco de nociones de visualización, cuáles son las mejores visualizaciones, cómo trabajarlas, qué tips, qué cuidados. Incluso hemos visto varias herramientas bastante interesantes. Y ahora vamos a entrar en la parte un poco más de cómo llevar esto a la audiencia, ¿no? Cómo hacer la narrativa propia, cómo pasar justamente del dato al relato. En esta sesión vamos a tocar tres puntos. Primero, entender, ¿no?, qué significa este concepto de data storytelling, eh, qué modelos básicos, y básicos no por lo simple, sino porque se usan mucho como base para muchas de estas cosas, y principios hay bajo todo el concepto de estructuras narrativas, y finalmente cómo se va armando, ¿no?, la construcción, cómo se va trabajando la construcción en lo que respecta al diseño de las historias. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar un poco mm, entendiendo algunos conceptos o por qué nace este manejo del data storytelling. Estos son dos personas muy, digamos, muy resaltantes en este mundo, que se dedican a este tipo de cosas, Nancy Duarte y Brent Dykes, que hablan, ¿no?, justamente de la importancia del contar bien la historia. La data sí es bonita, puedes hacer visualizaciones puntuales, pero no termina de ser completamente eh, independiente para contar algo. No habla completamente por sí misma, sino que necesita que alguien cuente la historia por ella. Y no solamente es una visualización, no solamente es un gráfico bonito, agradable, sino es una estructura, o sea, como un cuento, ¿no? Contar una estructura, armar una estructura que te permita conectar justamente los insights o las cosas importantes que hayas detectado en el análisis a finalmente lo que queremos hacer nosotros, que es persuadir o influenciar o aportar a la toma de decisiones, ¿no?, de las personas. ¿Qué es Data Storytelling propiamente dicho? Es, bueno, una forma efectiva de comunicar insights, combinando correctamente el tema o los conceptos de narración, el poder narrativo que tienen las personas, la capacidad narrativa que tienen las personas, y también las capacidades específicamente de visualización que hemos venido trabajando hasta ahora. ¿Cómo entenderlo? Son tres pilares, ¿no? La data, obviamente, es la base fundamental de cualquier historia. L- Cuando hablo de data, es una mezcla, ¿no?, del concepto de data, información y los insights, básicamente todo el conocimiento que se tenga de lo que se esté analizando. Obviamente, el marco de data storytelling nos va a ayudar a que esta data cobre significado y verdaderamente tenga la importancia que corresponda. La narrativa en sí es la estructura, ¿no? Cómo vamos a contar el cuento, cómo organizamos la información, por dónde comenzamos, cómo captamos el interés de las personas, qué compartimos, en qué orden lo vamos a decir. Y la visualización, justamente, si piensan en una película, serían las escenas, ¿no? Cómo armamos las escenas. Si queremos verlo como una película, la data es el guión o el argumento, digamos a grandes rasgos, las cosas, las ideas que yo quiero que plasmar en mi película. La narrativa es cómo organizamos, este, no sé, pues una película de Tarantino, que normalmente se trabaja por capítulos. Una película de superhéroes, que suele tener tres actos bien claros. Una serie que tiene episodios, no sé, cómo estructuramos la historia, en qué orden. De repente es una película que no necesariamente es lineal, sino tiene flashbacks o es un orden medio raro, no sé, muchas formas, ¿no?, de organizar lo que queremos contar. Y la visualización son las escenas, ¿no? Quiero un ángulo, quiero una escena con un ángulo de este tipo, en el ocaso, filmada de abajo para arriba, con los personajes puestos de tal forma que se resalte el vestuario, no sé, cómo adornamos y cómo vendemos, empaquetamos verdaderamente lo que queremos contar. La idea de una buena visualización es justamente aprovechar la potencia para poder abrir la mente de la audiencia, ¿no?, y que esté dispuesta a escuchar mi historia. Nosotros ya hemos cubierto en clases previas la parte de visualización. Ustedes ya tienen, por la propia carrera, ¿no?, el fundamento del análisis de datos, que no hemos tocado mucho esto porque ya se da, digamos, por sentado que manejamos esto. Y ahora nos vamos a centrar en la narrativa y en combinar estas tres cositas, ¿no? Estos tres elementos se conectan
y contribuyen justamente a lo que es el data storytelling. Si lo queremos ver como conjuntos, ¿no? La narrativa y la data. La intersección entre data y narrativa que nos va a dar la noción de que los elementos de narración le van a dar estructura a la data. Van a permitir que podamos explicar al público qué cosas les queremos contar, qué cosas estamos compartiendo. El mix entre data y visualización, las herramientas de visualización van a conectar la data, que es dura y, ¿no?, fría, digamos, con la naturaleza humana. Todas las sensaciones humanas y cómo el humano percibe las cosas, que ya vimos también en sesiones previas, principio de Gestalt y todas esas cosas, ¿no? Y lo que va a hacer es impartir conocimiento. Conocimiento que no es tan fácil de alcanzar con solamente números y palabras, sino con herramientas específicas de visualización que permitan resaltar lo que hay que resaltar. Si yo mezclo narrativa con visualización, una adecuada combinación de ambos conceptos lo que va a hacer es capturar la atención del público. Porque yo no quiero que la gente se duerma al minuto de mi película, yo no quiero que la gente se vaya en el primer acto de mi obra de teatro. Yo quiero que la gente se interese, captar la atención y que no se duerma durante la reunión, pues, ¿no? Si mezclo las tres cosas correctamente, tengo una combinación ideal de eso, de visualizaciones correctas de la data y la narrativa, digamos, que está siendo soportada por la data. Justamente voy a lograr influenciar en el público, en la audiencia y generar cambio, porque finalmente lo que ustedes van a hacer con todo esto es, o lo que buscan hacer es persuadir a su audiencia, convencerla de algo y lograr que se cambie o se tome una decisión para cambiar, mejorar, solucionar, arreglar algo que han identificado. ¿Qué no es data storytelling? Porque también es importante diferenciar de qué es y qué no es. ¿Qué no es? Estas cosas no es que estén mal, simplemente que no son del todo data storytelling. ¿Bien? Por ejemplo, no es solamente añadir comentarios a un grafiquito, con frases bonitas a un gráfico. No, no es eso. Tampoco es solamente dar contexto a las cosas. Tampoco es, obviamente, no es solamente generar gráficos individuales buenos, ni únicamente herramientas Power BI o Tableau, no. No son solamente dashboards. Es poder contar bien la historia aprovechando la data que tenemos, sacándole jugo la data que tenemos a los insights que hemos identificado, contarla bien, estructurar bien lo que quiero contar y apoyándome en las herramientas de visualización, que al final son un instrumento para llegar a mi audiencia. ¿Qué va a aportar? Piensen o quédense con esta idea, ¿no? Las personas oyen o miran los hechos y datos, pero sienten las historias. Las emociones, cómo la gente percibe lo que le estamos contando, juegan un papel muy importante en la toma de decisiones. Yo tengo al translator, ¿no?, que va a contar, va a hacer este ejercicio de storytelling mezclando estos tres pilares, y lo que yo quisiera lograr es contar, o que mi audiencia, que sea algo memorable, o sea, que se acuerde de lo que estoy contando, que se quede grabado en su cerebro. Para eso tengo que aprovechar visualizaciones correctas, contar correctamente la historia, obviamente tener data correcta. Que sea algo que, ¿no?, importante, pues, ¿no? O sea, que gatille algo importante. Oye, no le estoy contando algo simple, algo que no ayude, algo que sea irrelevante, sino algo efectivamente importante para él, ¿no? Que justamente le prende el foquito y que además lo lleve a algo. No es simplemente, oye, te estoy dando información y puntos, sino que mira, esto gatilla estas acciones que puede hacer y que justamente al ser algo memorable, algo que despierte el interés en esa persona, esté recontraempilado para poder tomar decisiones que involucre algún cambio en lo que está haciendo. ¿Qué tenemos que tener siempre en cuenta en el data storytelling? Claridad. O sea, la historia tiene que simplificar, no tiene que complicar las cosas. Tensión, es como una buena obra, ¿no? Tenemos que hacer que la gente no esté aburrida, apagada, tampoco estresada, ¿no? Pero sí mostrarle contraste. O sea, y mientras vamos contando las cosas, no contarle algo evidente, obvio, esperado, porque esta reunión podría haber sido un correo, sino mostrarle algo que no conozca, algo diferente a lo que esperaba y a lo que se observaba, algo que justamente haga llamar la atención a la persona. Credibilidad, esto es muy importante, muy, 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 muy importante. No importa qué tan buenos narradores seamos, qué tan espectaculares sean las visualizaciones, si la data con la que contamos no está bien, el análisis no está bien hecho matemáticamente, o ha sido inventada la data, maquillada la data, vamos a perder toda credibilidad y se verá el piso todo nuestro data storytelling. Y obviamente la conexión humana.
tenemos que contactarnos, tenemos que conectar con el público, entender qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, cómo llegar mejor a estas personas. Dentro del espectro, ¿no? Porque ahí van a darse cuenta, sobre todo cuando empiezan a trabajar ya en estos temas, si a alguno le interesa, de que hay cosas que sí pueden ser cubiertas por data storytelling más naturalmente y otras que no tanto, no requieren tanto el concepto de data storytelling. Y que va a depender, por ejemplo, del objetivo, lo que queramos hacer. Si es algo, digamos, ¿cómo vamos a leer esto? Todo lo que esté a la izquierda, todo lo que caiga por este lado va a ser cosas que no necesariamente necesiten el concepto integral de data storytelling. Con un reporte basta, con alguna comunicación puntual, no tengo que romperme tanto la cabeza en integrar narrativa, data y visualización. Todo lo que está a la derecha son cosas que ya van casi cantadas con el concepto de data storytelling, ¿ok? Entonces, si el objetivo de mi chamba y lo que estoy haciendo es algo más informativo, quiero contarte algo, de repente no tengo que romperme tanto la cabeza en estos conceptos. Pero si es más para esclarecer algo, para identificar algo, para aclarar algo, entonces sí cae perfecto con data storytelling. Si es algo más exploratorio, no, porque de repente basta un análisis puntual con gráficos específicos para la gente analítica o con dashboards y tableros puntuales que sí te muestran muy buena información, pero no te cuentan una historia como un cuento. Pero sí es algo más explicativo, en que no solamente tengo que mostrarle o explorar, sino contarle a alguien y explicarle por qué suceden las cosas. Eso es data storytelling. Si lo que vamos a trabajar todavía es algo medio abstracto, requiere otro tipo de herramientas, no cae acá. Si es algo concreto, es lo que se busca es llegar a algo concreto, cae con data storytelling. Si lo que vamos a medir, y esto con cuidado, ¿ya? Si lo que vamos a medir, monitorear, contar, es un flujo continuo de información, o sea, siempre se va actualizando, versus lo que queremos analizar es, oye, ¿qué pasó en un momento determinado? ¿O qué está pasando en este momento? Esto último es lo que normalmente va más con el concepto de data storytelling, cuando queremos conversar con el comité gerencial, no sé cuántos, para explicarle qué es lo que ha pasado este año. Estamos tomando un punto de tiempo, un horizonte de tiempo para analizar. Si lo que queremos es monitorear continuamente las ventas, no necesariamente vamos a necesitar narrativa. De repente, un tablero muy bien hecho va a cumplir perfectamente esto porque queremos algo que siempre se vaya moviendo. Si queremos analizar y mostrar y explicar y esclarecer qué es lo que ha pasado en un lapso que estamos, entre comillas, congelando, ahí sí hablamos de data storytelling. Y además, si lo que queremos mostrar ya está automatizado, ya sabemos, ya se actualiza así, ya sabe, el gráfico se actualiza solo y se generan insights y se mandan correos automáticamente, no está mal, al contrario, está perfecto, pero no entra bajo el espectro de data storytelling porque no estamos contando algo. Si en cambio nosotros mismos tenemos que hacer como el curado de los museos, ¿no? Donde un especialista escoge qué cuadro es sí, qué cuadro no, y no solamente eso, sino en qué orden los va a poner, en qué sala va a poner el cuadro tal, junto a qué va a poner este tipo, dependiendo por periodo, por artista, por color, por lo que sea, va a acomodar las obras de arte. Esa selección de lo que se va a mostrar y cómo se va a mostrar es justamente lo que estamos viendo en Data Storytelling. ¿Cómo vamos a comunicar o contar la historia? Va a depender de qué es lo que queremos. Si queremos un reporte técnico o si queremos una historia analítica, que es todo lo que hay detrás del Data Storytelling, ¿no? Va a depender del público, del propósito, de la estructura, el lenguaje que se va a utilizar, las herramientas de visualización, el tono y el resultado esperado. Para el caso de reporte técnico, que vendría a ser todo lo que está en el lado izquierdo de la lámina anterior, normalmente, no siempre, pero normalmente es para analistas, pares y equipos de datos. Lo que se busca es documentar algo, hallazgos, registrar exactitud, una estructura lineal y exhaustiva, de repente un paso a paso bien claro, un lenguaje técnico neutral, tablas, gráficos, métricas bien detalladas y con un tema de objetividad, precisión. Y lo que quiere es conocimiento. Pero si lo que queremos no es solamente conocimiento, sino alinear a los equipos y que actúen, ¿no? Prenderles el foquito para que empiecen a accionar algo, estamos en el mundo de historia analítica o de storytelling. Normalmente, para líderes de negocio, stakeholders que no sean tan técnicos probablemente, con el objetivo de inspirar decisión, o sea, que tomen alguna decisión, que actúen algo, inspirarlos a hacer algo, una estructura narrativa y selectiva, vamos a contar algo sobre cómo queremos nosotros, o nosotros vamos a decidir cómo queremos contarlo. Un lenguaje claro, directo y con un propósito, visualizaciones más limpias, más jerarquizados, o sea, ya más contando este cuadro, de acá se desprende esto, de acá se desprende esto, de acá se desprende esto, no un tablero general. Tenemos que tener un tono más empático justamente porque estamos apuntando a un propósito específico y dependemos bastante de la relación humana. Y lo que esperamos no es solamente impartir conocimiento, sino que se tome alguna acción y que se alinee a alguna
¿no? Estrategia puntual que se quiera alzar. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente bloque de esta sesión, que tiene que ver con cómo estructuramos la narrativa, cómo armamos el cuento.